Mira, mi trayectoria profesional comienza hace muchos años. Soy de las antiguas generaciones de profesores que comenzamos a formarnos por allá a inicio de los 90, a términos de los 80, en contexto extremadamente difícil. Yo provengo de una universidad que tiene como característica la formación en un ámbito mucho más social, donde la integración del profesor o del profesorado en las propias comunidades y en las propias problemáticas que tienen los centros educativos es primordial. Me refiero al ex pedagógico, a la Universidad Metropolitana. Entonces, desde ahí comencé un proceso de formación bien interesante, en un primer momento como profesor de historia, y luego desarrollando un interés por la innovación, por los inicios, digamos, de la informática educativa, y posteriormente desarrollándome en nuevas tecnologías, fundamentalmente en tecnología educativa, fundamentalmente en informática educativa, y también con el tiempo, eh, teniendo digamos, un periodo de tiempo trabajando con empresas y también en el ámbito de la formación técnico-profesional. Ahí tengo como una experiencia bien interesante en centros de formación técnica y también en establecimientos de educación secundaria, ¿ya? En regiones, ¿ya? Entonces eso me ha permitido, digamos, conocer un poco más, digamos, de la realidad en directo de lo que está ocurriendo en la formación técnico-profesional en sus distintos niveles, y también conocer algunas experiencias. He tenido la oportunidad de conocer varias experiencias en el extranjero, fundamentalmente en Europa, donde también se está avanzando. Bueno, hay, hay digamos, cuotas de avance y diferenciación, digamos, respecto a lo que se está haciendo, pero lo que se hace en Chile es bastante interesante y que genera mucha expectativa, digamos, ¿ya? Así que eso es como en resumen, muy resumido, digamos, muy breve de lo que ha sido mi experiencia. Ah, y también lo que tú decías, pues, la instalación de estrategias de aprendizaje, como también instalación de estrategias de enseñanza a nivel del profesorado en sus distintos niveles. Eso también es algo que me convoca mucho, que me motiva mucho de desarrollar, digamos, y he tenido diversas experiencias en todos esos niveles que te comentaba recién en la instalación de estas habilidades formativas de los profesores. Mira, es bien interesante, ¿ah? La educación técnico profesional en Chile está en constante transformación y está en constante cambio. Y eso me parece una instancia bien atractiva, bien interesante, si bien es cierto, pareciera de que esta permanente transformación hace como que tuviésemos poco asentamiento de algunas políticas o de algunas instancias que son necesarios fortalecer. Pero mira, hay cosas bien interesantes. El 40% de los estudiantes chilenos, digamos, eligen la formación técnico profesional, ¿ya? Por ejemplo, en mecánica, por ejemplo, en enfermería. Yo he tenido oportunidad, por ejemplo, de trabajar en el ámbito de la construcción, de técnico en la construcción, y también hay una perspectiva bien interesante y bien amplia. Em, Hay recientes actualizaciones de los planes de estudio, por ejemplo, el marco de cualificación STP desde 2016 en adelante abre una perspectiva bien interesante de desarrollo curricular en los distintos liceos y en las distintas escuelas. Sin embargo, hay otros desafíos que también es interesante mencionar. La poca infraestructura. Es necesario invertir a nivel de Estado y también de agentes privados. Hay muchas fundaciones que están detrás de muchos establecimientos educacionales y eso es muy bueno porque les permite inyectar muchos recursos y también mejorar la infraestructura. Si bien es cierto, y fundamentalmente lo he visto en regiones, hay mucho equipamiento que está obsoleto. Entonces, esta tendencia al cambio permanente en la cual está inserta la economía chilena, hace que no todos los liceos técnicos profesionales tengan esta rapidez en la adaptación a los nuevos contextos, fundamentalmente infraestructura. En algunos lugares seguimos, por ejemplo, con un layout de sala muy tradicional, donde el foco está centrado en el profesor,
y en el caso de la formación profesional o técnico profesional, más bien en la transmisión que hace un maestro, ¿cierto? O un experto en la habilidad o la destreza que se quiere desarrollar. Entonces, ahí hay un desafío que es interesante, es decir, traspasar un poco más hacia el estudiante la responsabilidad de su propia formación. Yo creo que ahí hay un desafío que es interesante. También hay unas experiencias bien llamativas en el ámbito de la formación dual. ¿Ya? En el tiempo atrás, cuando trabajé en el Centro de Formación Técnica, estábamos desarrollando unas experiencias de formación dual con varias empresas, fundamentalmente el área de la construcción. Y había un interés genuino por parte de los empleadores y de las empresas en poder incorporar estudiantes en su proceso productivo para que se incorporaran como aprendices. Y eso es una instancia que es muy novedosa. Alemania está años luz, digamos, son líderes en esta materia en formación dual, em, pero que se requiere, digamos, ya viene un desafío, ¿ya? Para las comunidades en Chile, un desafío de tanto empleadores y, digamos, del sector productivo, de las comunidades educativas, ¿ya? Y también del Estado. Es decir, esta tríada debe confluir hacia la generación de mayores y mejores espacios de formación dual, ¿cierto? Es decir, de aprender en el lugar de trabajo, ¿cierto? Porque eso permite, digamos, una mejor inserción laboral, ¿ya? Y también la retención de los estudiantes. Y en segundo lugar, los alumnos aprenden en terreno, que es sumamente importante. La formación técnico profesional en Chile ofrece una oportunidad enorme para poder aprender haciendo Y y ahí te quería, transitar, sí, y transitar hacia a ese mundo, digamos, a ese ámbito es sumamente importante. En mi experiencia, observé mm, diversas variables, digamos, que influyen en esto. Hay un marco normativo, hay una legislación que aún no está totalmente definida y que de alguna manera propicia poco estas instancias de formación. ¿Ya? Por ejemplo, podría ser interesante que haya exenciones tributarias, por ejemplo, o estímulos económicos para empresas, fundamentalmente pymes, por ejemplo, para que decidan participar de los procesos formativos de los colegios técnico-profesionales, de los liceos técnico-profesionales. Eso por un lado. Entonces es necesario establecer un marco formativo. Em, el modelo de formación dual trabaja fundamentalmente por competencia. Por tanto, el marco de cualificaciones apunta en esa dirección y yo creo que sienta unas bases bien interesantes y bien importantes. Por otro lado, a nivel del sector productivo, em, yo siento que hay que cambiar un poco la perspectiva, hay que volver a reforzar el, el interés social que tiene el emprendimiento, es decir, la función social que tienen todas las empresas como grupos intermedios de la sociedad, em, y al mismo tiempo insertarse con una perspectiva más desarrollista. Es decir, efectivamente necesitamos cubrir laboralmente las plazas que se están abriendo periódicamente. Sin embargo, es necesario también establecerlo de la mejor forma, es decir, con personas que estén mejor cualificadas, que tengan un desarrollo de habilidades blandas, que conozcan el sector y que al mismo tiempo puedan avanzar en lo que es la formación continua. Y aquí hay un desafío que es importante, porque cuando tú formas un trabajador, cuando tú estás desarrollándolo en instancias de formación continua, por ejemplo, de aprendizaje permanente, existe el temor, muchas empresas, y es temor legítimo, de que este trabajador, al trasladarse, al cambiarse a otra empresa, se lleva todo ese conocimiento y toda esa inversión que de una u otra manera se ha hecho, ya sea desde el ámbito público como en el privado, se va para otro lado. Pero si miramos todo este aspecto de formación como una mejora para la industria, para el sector productivo en su conjunto, la verdad es que todos ganan, ¿ya? Entonces, ahí hay un cambio de mirada que tiene que ver un poquito más con la cultura. Y también en las comunidades educativas, eh, transitar
desde lo que es, por ejemplo, la formación de los profesores hacia profesores que sean menos instructores y transmisores de conocimiento en profesores guías, que instalen competencias o que ayuden al desarrollo de las competencias de los estudiantes a través de estrategias innovadoras y fundamentalmente del trabajo colaborativo y del aprender haciendo, como el aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces, hay un desafío que es importante. Y además hay que hacer consideración em, al constante cambio que está teniendo la economía chilena. Por ejemplo, sin ir más lejos, hace una generación atrás, hace unos 12 años atrás, cuando estaba recién comenzando la inversión masiva, digamos, en infraestructura de generación eléctrica de fuentes alternativas, ¿cierto? O de índole más eh, sustentable, eh, no se hizo necesario en un primer momento empezar a, a transformar los liceos, ¿cierto? Y la formación profesional hacia la cobertura que esta nueva industria está desarrollando. Y hoy en día son altamente demandados los chicos que estudian, por ejemplo, electricidad, electrónica, instalaciones industriales, etcétera. Entonces, hoy en día muchos son estudiantes que sí son técnicos profesionales, toman una segunda carrera, por ejemplo, en instalaciones eléctricas, por ejemplo, en paneles solares, electromovilidad. Entonces, ahora, hoy en día hay una necesidad que es fuerte y es necesario transformar. Entonces, si pudiésemos ir a la par de la necesidad de la política pública y de la política laboral, digamos, relacionándolo con el desarrollo y el crecimiento del país, creo que podríamos dar mejor respuesta y no llegar tan tarde, digamos, a la transformación de la educación técnico profesional, ¿ya? Y también se hacen desafíos importantes, por ejemplo, en regiones con los cursos o talleres de robótica, por ejemplo, con instalaciones eléctricas, se hacen aportes interesantes. Yo creo que eso es muy bueno, pero es necesario darle más fuerza, más ímpetu, porque se nos viene. Esto es un tema que está muy fuerte y es necesario contar con cuadros de técnicos profesionales altamente especializados y altamente cualificados. Y cuando se instalan, digamos, todas estas iniciativas desde las propias comunidades, se recoge información de primera fuente respecto de las necesidades y de los desafíos que están enfrentando estas comunidades, ya sea, por ejemplo, de proyectos sustentables. La sustentabilidad es un tema que está muy emergente, los desafíos medioambientales, por ejemplo, los nuevos desafíos en la agricultura, en la electrificación, la electromovilidad. Hoy en día está muy concentrado en Santiago. Recuerda tú que en electromovilidad, después de China, en Santiago, es el sector, digamos, el lugar del mundo que tiene más buses eléctricos, ¿ya? Y ya estamos comenzando a trasladar estas tecnologías a regiones. Bueno, ¿qué pasa ahí, por ejemplo? Pero que también, ¿qué tienen que decir también estas comunidades y también las pymes y el sector productivo? Entonces, la conformación de mesas de trabajo, ¿ya? Participativas, ¿cierto? Y con capacidad de decisión, por ejemplo, en las matrices curriculares, en las competencias necesarias a desarrollar a los estudiantes, es sumamente clave. Por ejemplo, a nivel de los centros de formación técnica, se realizan estas mesas de trabajo o comisiones de expertos, donde también se integran agentes de la comunidad. ¿Por qué? Porque es necesario que estos estudiantes que están incorporándose a la educación técnico profesional puedan insertarse eficazmente al mundo laboral. Es decir, no se queden dando vueltas con un conocimiento y unos aprendizajes que no les van a servir. Por tanto, eh, tomar el pulso de lo que dicen las comunidades es extremadamente valioso. Y eso, por ejemplo, no necesariamente se hace en el ámbito universitario, ¿ya? Pero sí lo he visto con fuerza en las comunidades eh, descentralizadas, digamos, en comunidades de regiones. Y yo creo que eso hay que fortalecer. Bueno, en términos de equidad de género, la educación técnico-profesional no es la excepción, digamos, al conjunto de la educación, digamos, al sistema educativo y qué decir de nuestra sociedad. Sin embargo, se ha ido transitando.
ya hacia una mayor incorporación de las mujeres, ¿ya? En carreras que tradicionalmente eran asociadas a hombres. Si bien es cierto, falta hacer el ejercicio inverso, es decir, que por ejemplo, carreras que hoy en día se han ido feminizando ampliamente, por ejemplo, pensando en técnico de educación de párvulo, eh, por ejemplo, alimentación o elaboración industrial de alimentos, que hay un componente femenino importante. Sin embargo, se están incorporando cada vez más chicos, varones, digamos, a estos nuevas carreras, digamos, o carreras que antes eran muy femeninas. Yo creo que hay un aporte interesante que está haciendo la industria eléctrica y también la industria minera al incorporar a nuevos conjuntos, digamos, de trabajadores, fundamentalmente mujeres. Por ejemplo, en el sur tuve la oportunidad de trabajar en un liceo que tenía la carrera de instalaciones eléctricas y había año tras año un proceso de incorporación de más chiquillas que estaban ingresando, estaban matriculando. Y eso es muy interesante, digamos, porque primero las mujeres tienen un aporte, todas las personas pueden hacer un aporte muy interesante. En la minería también, eh, por ejemplo, como operarias de maquinaria pesada, ¿cierto? En labores productivas, también en la administración media, ¿ya? Y también hay cargos directivos en empresas mineras ocupados por mujeres. Ahora, yo siento que ahí hay que hacer un énfasis mayor, es decir, que tiene que ver con aspectos culturales de nuestra sociedad. Eh, si tú te fijas, hay muchas carreras que tienen un componente más técnico, tecnológico, informático o matemático que están siendo ocupadas por hombres, ¿ya? Sin embargo, faltan más estímulos para que las niñas puedan incorporarse, ¿ya? Y eso también pasa por los procesos formativos, es decir, de que los profesores también tengan incorporadas estas herramientas y mayores estrategias para que las niñas también asuman los desafíos en STEM, por ejemplo, en ciencias, tecnología, medio ambiente, matemáticas, y se pueden incorporar cada vez más estos proyectos porque, primero, no hablamos de un tema de capacidad, tienen todas las capacidades de base para poder establecerlas. Solamente que hay limitaciones culturales y nuestro país no es la excepción a eso. Por eso yo creo que ahí hay una invitación muy fuerte, ¿ya? A deconstruirse efectivamente en esta línea y poder formarse en una línea de mayor inclusión, ¿ya? Y que parte desde los primeros años digamos, de la formación inicial y también en la educación técnico profesional, en la incorporación a través, por ejemplo, de becas o a través de becas, por ejemplo, por rendimiento académico, por ejemplo, a niñas para que se incorporen a la educación técnico profesional, a una carrera de su elección. Y te aseguro que muchas se van a incorporar, como ya lo estoy viendo, en carreras como construcción, como instalaciones sanitarias, como en obras civiles, como en informática, y también he visto también una experiencia interesante en robótica, ¿ya? Entonces, creo que hay mucho camino por delante. Siento que lejos de ser esta una dificultad, más bien tenemos que traducirla en una oportunidad y yo creo que la gran beneficiada va a ser la educación técnico profesional y fundamentalmente las niñas que deseen incorporarse a ella. ¿Mm? Me gustaría que se mantuviese este nivel de actividad y de transformación de la educación técnico profesional. La invitación está hecha a todas las comunidades a seguir participando en sus centros educativos, en la aportación de ideas, en la mayor inclusión, ¿cierto?, de todos los agentes de la sociedad para las transformaciones curriculares y también para las transformaciones didácticas, para que los profesores puedan tener la oportunidad también con mayores y mejores infraestructuras, poder desarrollar todo su talento formativo y efectivamente que los chicos y chicas puedan desarrollar al máximo las competencias y desempeñarse en las carreras de sus sueños, porque también es importante, si el 40% de los jóvenes ingresa a la educación técnico profesional, es porque esta nos muestra caminos distintos,
de aprender haciendo, de inclusión social, de promoción social y también de incorporarse con alta cualificación a la matriz productiva y laboral de Chile. Yo creo que eso es importante y son los jóvenes los que lo han detectado probablemente antes que los adultos o antes que los más viejos. Y por eso yo creo que hay que apoyar y hay que estimular esta educación técnico profesional en Chile.